Abierta Interamericana, Universidad Católica Argentina y la anuencia del Colegio de Médicos de Rosario. Medicina a la Carta es una idea, con la conducción del doctor Amado Vicentini, con la producción de Sebastián Correa Chavero y Freddy Biasani. Participan el doctor profesor Pedro Ruiz, el profesor doctor Adalberto Palazzi, profesor doctor Carlos Capitainé Funes, doctora Susana M. Margacín, doctor Osvaldo Aimo, doctor Antonio Montero, doctor Luis Ferriño, profesor doctor Pedro Javier Ruiz, profesor doctor Alcides Greca, profesor doctor Alcides Arrabal Amato, profesor doctor Jorge Nágel, profesor doctor Guillermo Weisbord, profesor doctor Edgar Zanutini, profesor doctor Diego Salguero. Disfruten pues de esto que es Medicina a la Carta. Hola, buenas noches. Vamos a hablar esta noche de depresión. La depresión es una enfermedad que pertenece al grupo de aquellas que preocuparon a la humanidad desde tiempos más remotos y sobre la que existen descripciones y tratamientos que se originan casi al mismo principio de las civilizaciones. En efecto, los egipcios proponen la trepanación como alternativa de tratamiento hace más de 2500 años. Asimismo, en una enorme galería de personajes históricos que sufrieron depresión, cabe señalar un caso que pudo cambiar la historia de la civilización occidental, que fue el de Moctezuma, el que desde la terraza de su palacio en Tenochtitlán, capital del imperio azteca, divisó una estrella que cruzó de oriente a occidente el firmamento en una noche clara y cayó en una profunda depresión, que hoy llamaríamos reactiva, no volviendo a salir del palacio ni articulando ninguna defensa frente al ataque del puñado de españoles al mando de Hernán Cortés, interpretando ese signo como el augurio del final del imperio, cosa que efectivamente sucedió. El emperador de todos los aztecas no podía saber que había presenciado el paso regular de un cometa totalmente predecible, que es nada más y nada menos que nuestro conocido Halley. De todos modos, y en el inicio, es importante saber que la depresión afecta en algún momento de sus vidas al 12% de las mujeres y 8% de los hombres, y que los enfermos depresivos, un 15%, intenta suicidarse, lográndolo en muchos casos. En ese sentido, es una estadística constante que existe tentativa de suicida de 2 mujeres por varón, pero logran, por el contrario, su cometido 2 varones por cada mujer. Otro detalle preocupante los constituyen los indicadores de depresión que tienden a la cronificación. Mientras Kraepelin, que era uno de los mayores psiquiatras de la historia de la especialidad, a principios de siglo informaba un porcentaje de un 5% de enfermedad permanente. Los valores hoy han trepado a un 15%. Los expertos tratan de explicar este muy importante crecimiento en determinantes genéticas, sobrevenidas en la generación del 60, en la incidencia del alcoholismo y drogadependencia a niveles nunca antes existentes, y el crecimiento exponencial en niños y adolescentes, donde antes era virtualmente desconocida. Hagamos un poco de historia de la depresión. Si bien hablábamos de los egipcios al comienzo de la charla, la sistematización y más esclarecedora descripción de la depresión
corresponde primariamente a Hipócrates, y estamos hablando de 460 años antes de Cristo, el que por primera vez habla del término melancolía y describe el desaliento, la anorexia, el insomnio y la sensación de inutilidad como elementos cardinales del complejo diagnóstico. Introduce además el concepto de temperamento, que hoy podríamos hablar como la constitución premórbida, destacando la influencia planetaria de Saturno, siendo el primero en asociar juntos la depresión y la ansiedad. Aristóteles, calculen 300 años antes de Cristo, en sus intentos de definir los elementos constitutivos de los distintos estados de ánimo, señala que estos son provocados por los distintos humores que fluyen por el interior de las personas. Y en ese sentido, describe los de tipo sanguíneo, que es la persona jovial, el color amarillo del colérico, el negro del melancólico y el blanco del flemático. Ya en época posterior a Cristo, Galeno, alrededor de los 150 años después de Cristo, informa en sus descripciones clínicas de los depresivos en el humor triste, el descontento y el aborrecimiento de personas. Un aporte fundamental es efectuado muchos años después por Barton, el que en su anatomía de la melancolía ha efectuado el más completo y meduloso estudio de los tipos depresivos, con una preciosa descripción de síntomas de tal nivel que es un referente obligado en el estudio de la historia de la psiquiatría. Más tarde, Esquirole, alrededor del año 1800, hace un aporte fundamental al señalar que una alteración persistente del ánimo puede llevar a la depresión. Y Maudsley, alrededor de 1900, cuyo nombre designa hoy al hospital psiquiátrico público más importante de Londres, utiliza por primera vez el concepto más importante en vigencia sobre este tema, al denominarlo como trastornos afectivos. Kraepelin, como ya dije, una de las figuras y un clasificador de las enfermedades mentales, efectúa la primera clasificación moderna de las depresiones y las manías. Y para culminar esta pequeña reseña, Meyer, alrededor de 1920-1930, propulsa su modelo psicobiológico y funda por primera vez la idea que la respuesta sobre el origen de las depresiones debe buscarse en la combinación entre la psiquis y el soma, lo que es la base del modelo explicativo actual. Los modelos en la depresión. En este siglo se han multiplicado los esfuerzos para entender la etiología y la psicopatología de los trastornos afectivos, esfuerzos que han oscilado siguiendo por momentos un modelo psicodinámico y en otro un modelo psicobiológico. En este sentido, cabe señalar algunos de los conceptos más importantes desarrollados en este sentido. Abraham, un discípulo de Freud, postuló que la depresión sería una agresión destinada a la figura paterna que vuelve a uno mismo frente a la ambigüedad de amor y odio, reaccionando al psiquismo con humor triste. Su maestro, Freud, indicó que la reacción depresiva es siempre secundaria a una alteración del vínculo, debido a una pérdida objetal y al duelo subsiguiente. Beck, en 1967, apelando a un principio netamente cognoscitivo, marca como elementos reforzadores y conducentes a síntomas anímicos a la frustración, al desamparo y al negativismo.
Posiblemente inspirado en concepciones filosóficas de Nietzsche, Seligman recurre a los recuerdos traumáticos del pasado para denominar lo que llamó desamparo aprendido y en consecuencia generador de depresión. Más acorde con Pavlov, mencionó su hipótesis del refuerzo con el estímulo ausente o incongruente, mientras que Kraut introdujo su teoría de las aminas biógenas al postular el deterioro y la desregulación del sistema aminérgico, y Köppen en 1963 con su modelo neurofisiológico habla de un recalentamiento del sistema neuronal. Finalmente, McKinney en 1973 con su principio que fue dado llamar vía final introdujo el principio del estrés y diátesis, vale decir, un impacto psicológico como la apertura para un trastorno fisiológico persistente y el aprendizaje del sistema neurobioquímico de un modelo enfermo. En resumen, podría decirse a la luz de las investigaciones realizadas que una pérdida precoz relacionada con la herencia y el sexo del paciente combinados dan a luz el temperamento o terreno premórbido, el que bajo la acción del estrés da pie a la disfunción cerebral, la que desencadena el episodio afectivo. Antes de continuar, una tanda y enseguida volvemos. Volviendo al tema de la depresión, según los datos estadísticos más actualizados, el trastorno depresivo mayor afecta por lo menos en algún episodio a un 10 al 25% de las mujeres y entre el 5 al 12% de los hombres, recuperándose un 3% en forma permanente, mientras que vuelven a recaer alrededor del 25% de los pacientes que alguna vez estuvieron enfermos. Mientras tanto, la forma más leve de la depresión, consistente en el trastorno distímico, abarca un 6% de la población, siendo su incidencia mayor en los varones entre los 18 y 29 años y en las mujeres entre los 30 y 41 años. Y volviendo al trastorno depresivo mayor, la epidemiología ha dado un perfil de paciente o blanco favorito que sería una mujer preferentemente de raza blanca, de edad joven, de nivel socioeconómico bajo, con antecedentes familiares, que haya sufrido el temprano fallecimiento de sus padres, en la que haya incidido además un estrés traumático y que se encuentre en soledad por separación, viudez o procesos de transculturación. Ese es el perfil de una mujer en quien se da con más frecuencia del trastorno depresivo mayor. Hay muchos aspectos bioquímicos en los estudios. Se habla mucho de la importancia de la serotonina en algunos tipos de depresión, del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal y en otros tipos de depresión. Y últimamente se está investigando el rol de llamados neuropéptidos, la psicoinmunología y el calcio intracelular. Si bien han existido grandes avances protagonizados a nivel de tratamientos, especialmente por los llamados inhibidores reversibles de la recaptación de la serotonina, todavía resta un largo camino para efectuar con precisión el diagnóstico del perfil neurobioquímico de la depresión y encontrar así el fármaco adecuado sin necesidad de recambios de psicofármacos, circunstancia que desalienta al paciente en su tratamiento. Otro de los aspectos que se ha tenido muy en cuenta son los aspectos genéticos. Grandes expectativas se formularon inicialmente
sobre el estudio del perfil genético de un enfermo dado y las posibilidades de determinar su reactividad a determinados tratamientos, así como efectuar la prevención de sus familiares. Lo cierto consiste que en la actualidad se trabaja especialmente sobre el cromosoma 10 y el brazo corto del cromosoma 11. Según estos estudios y los cálculos probabilísticos que pueden efectuarse, podemos señalar lo que sigue. Un padre enfermo bipolar tendrá un hijo enfermo en el 12% de los casos aproximadamente. Los dos padres enfermos bipolares tendrán un hijo enfermo en el 25 a 40% de los casos aproximadamente. Un padre depresivo mayor tendrá un hijo enfermo en el 7% de los casos aproximadamente. Dos padres depresivos mayores tendrán un hijo enfermo en el 18 al 35% de los casos aproximadamente. Siempre se debe tener en cuenta que se debe identificar la expresión del gen, efectuar el asesoramiento genético al paciente, identificar los subtipos de trastornos clínicos de depresión, conocer los efectos neuropsicofarmacológicos de las drogas disponibles e identificar el papel de los efectos ambientales. Veamos un poco los aspectos clínicos. Según el DSM-4, que es el manual de estadística usado por la psiquiatría americana, se deben reunir 5 o más de los siguientes síntomas. Primero, paciente que se encuentra deprimido la mayor parte del día. Tiene disminución del placer o del interés en sus cosas cotidianas. Presenta un adelgazamiento significativo sin estar a dieta, de más del 5% del peso corporal en menos de un mes. Presenta insomnio o, por el contrario, hipersomnio, es decir, mucho sueño. Presenta una agitación o un retardo psicomotor. Se observa con astenia o con menor energía que lo habitual. Permanentemente está rumiando sentimientos de culpa y autodesvalorización. Tiene una menor capacidad de concentración que la que usualmente poseía. Las ideas de su propia muerte, fundamentalmente como liberación a sí mismo y a los otros del sufrimiento que su enfermedad provoca, está constantemente en sus pensamientos. Por otra parte, tenemos el episodio melancólico, que reúne las siguientes características clínicas como una profundización del descrito trastorno depresivo mayor. En el episodio melancólico, el paciente tiene pérdida de placer e interés en casi todas las cosas. No responde a estímulos placenteros positivos. Tiene experiencias afectivas diferentes a la de una pérdida común. Por ejemplo, con una tristeza desproporcionada e incoercible. Sus síntomas depresivos son más intensos a la mañana. Se despierta sin necesidad del despertador, automáticamente 2 horas antes de la hora necesaria. Existe un retardo o una agitación psicomotora acentuada. La anorexia y la pérdida de peso es muy significativa, y todos los pensamientos rondan el concepto de una culpa, que por sí es exagerado. El concepto de cronificación es un trastorno depresivo mayor, se completa cuando los signos y síntomas tienen una persistencia de por lo menos 2 años. Bueno, ya están las noticias acá y luego continuamos con un enfoque sobre lo que es la ansiedad y la depresión.
Vamos a seguir hablando de depresión. No se olviden que si nos quieren ver también, estamos en Facebook. Y bueno, siempre es importante la nueva comunicación con toda la nueva tecnología para toda aquella gente que no puede lograr, pese a que la radio tiene una llegada muy grande, hay lugares donde la computadora puede reemplazar tranquilamente. Hablemos de la consulta tradicional. Es lamentablemente frecuente el hecho de que, pese a que estamos en el siglo XXI, muchas personas, en rigor, la mayoría de los afectados por síndromes depresivos, no concurre al psiquiatra, y en algunas oportunidades ni siquiera a un médico clínico, con la consecuencia de un pase a la cronicidad de la enfermedad y las intercurrencias de invalidez y de suicidio que se observan cotidianamente. No obstante, urgidos por la desesperación, en algunos casos estos pacientes pueden vencer sus temores y llegar hasta un consultorio médico, por lo general clínico, para encontrar una solución a su problema. Y son estos colegas los que informan de la dificultad para establecer un diagnóstico diferencial rápido entre una depresión auténtica o un cuadro de ansiedad. Una ayuda en este sentido sería la que sigue. La ansiedad cuenta con una actitud que es la hipervigilancia, estar atento y pendiente del exterior todo el tiempo, mientras que la depresión cursa con un retardo psicomotor. El paciente se mueve poco, moviliza poco sus manos. La tensión y la angustia son los síntomas preponderantes de la ansiedad. Entendamos, la tensión y la angustia son los síntomas preponderantes de la ansiedad, mientras que la tristeza es el de la depresión. En todo cuadro ansioso se vislumbra un peligro percibido por parte del paciente, cuando en la depresión el paciente tiene una pérdida percibida. Como actitud vital, en la ansiedad existe una evitación fóbica, mientras que en la depresión hay una pérdida de interés. El paciente se queja y está atormentado por las dudas y la incertidumbre en la ansiedad, mientras que lo tortura la desesperanza y la idea de suicidio en la depresión. Otro elemento fundamental en la ansiedad es la inseguridad, mientras que en la depresión es el autodesprecio. Por último, como expectativa vital, en la ansiedad existe ansiedad frente al desempeño, mientras que en la depresión solo existe pérdida de la libido, o llamado el deseo sexual, despertar temprano y pérdida de peso. Hay factores farmacológicos y enfermedades físicas asociadas con la depresión. En la práctica de todos los días existen frecuentes errores en el diagnóstico de depresión, que se subdiagnostica o de la que directamente no se efectúa diagnóstico, con las consecuencias para el paciente. Asimismo, en esta discusión milenaria entre la psiquis y el soma, es decir, el cuerpo, se ha dado preponderancia por épocas a uno u a otro, sin tener en cuenta muchas veces que son las dos caras de una misma moneda, que es, en fin, el ser humano enfermo. Lo que trataremos de dar algunos datos de elementos farmacológicos que se usan con frecuencia y que pueden causar síntomas depresivos con frecuencia. Los anticonceptivos, algunas drogas vinculadas con la hipertensión, la dopa que es usada en el Parkinson, ciertos insecticidas, los síndromes de abstinencia de cocaína y anfetamina, la abstinencia al alcohol y a los sedantes.
Las enfermedades endocrinas que pueden causar síntomas depresivos son el hipo o el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, la enfermedad de Addison o de Cushing y la diabetes. No olvidarse nunca de la diabetes. Y enfermedades infecciosas que pueden causar síntomas depresivos son el SIDA, la mononucleosis infecciosa, la hepatitis, la neumonía viral, la toxoplasmosis. Las enfermedades del colágeno también pueden causar síntomas depresivos, como la artritis reumatoidea, el lupus, el eritematoso sistémico. Las enfermedades nutricionales que pueden causar síntomas depresivos son la anemia perniciosa, por ejemplo. Las enfermedades neurológicas que pueden causar síntomas depresivos, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, el traumatismo craneano, las convulsiones parciales, la apnea del sueño, los tumores cerebrales y la enfermedad cerebrovascular. Las enfermedades neoplásicas que pueden causar síntomas depresivos son las neoplasias abdominales y un cáncer diseminado. Hagamos un comentario final para seguir con otro tema. Estamos en el siglo XXI. Si bien hemos logrado como civilización logros técnicos sorprendentes, somos aún una especie joven que no termina de comprenderse entre sí y a sí misma. Valga como breve ejemplo de esto las matanzas raciales sin sentido, las guerras fratricidas y la destrucción del medio ambiente, y en lo intrapersonal la falta de tolerancia a la diferencia que produce, entre otras cosas, la enfermedad. Sin lugar a duda, los trastornos psiquiátricos son la cenicienta moderna de la medicina. Mal comprendidos y peor estudiados, hace apenas 300 años merecieron la tortura y la hoguera, acusándose a los enfermos de satanismo y posesiones diabólicas. En ese sentido, los médicos modernos estamos irrenunciablemente comprometidos a una tarea de esclarecimiento y de información a nuestros pacientes con depresión y a sus familiares, indicándoles que no se trata de una bíblica maldición, sino de un trastorno cada vez más frecuente y de características universalmente endémicas y esencialmente tratable y recuperable. Debemos practicar la prevención primaria, que es la mejor, la más efectiva y la más económica, pensando cada vez que estemos frente a un paciente que no responde a nuestros tratamientos habituales, si no estamos frente a un paciente deprimido, al cual nuestra compulsiva necesidad de encontrarle algo físico, como la facultad nos enseñó, nos impide diagnosticar su estado psíquico subyacente. Carl Sagan, famoso astrónomo, decía que el futuro de la humanidad dependía de si ésta podría sobrevivir a su adolescencia tecnológica y no ceder a la tentación de autodestruirse. Parafraseándolo, en esta época de crisis en la medicina, entiendo que los médicos podremos superar esta crisis y resurgir renovados de la misma si superamos nuestros prejuicios, nuestros preconceptos y nuestros preenfoques sobre nuestros pacientes, y si podemos ver en ellos que lo esencial, como diría el Principito, es a veces invisible a los ojos. Hablemos ahora un poco de las depresiones menores o no psicóticas. Estas depresiones se inscriben según su etiología y caracterología sintomatológica fuera del cuadro sindromático de la depresión mayor o melancolía, cualquiera sea el terreno psicopatológico o somático sobre el cual asienta. Dentro de este grupo encontramos una variedad de depresiones que se ordenan en diferentes formas clínicas acorde a los múltiples factores causales que desencadenan este cuadro. Así se pueden agrupar
en las siguientes formas clínicas: la depresión neurótica, la depresión reactiva, la depresión por agotamiento, depresión por ingesta de psicotóxicos, depresión generada por psicofármacos, depresión sintomática de una enfermedad orgánica grave, depresión como forma de comienzo de una enfermedad mental, depresión posterior a la remisión de la sintomatología psicótica aguda, la depresión puerperal, las depresiones menores, tal cual la depresión neurótica, que podría tomarse como modelo descriptivo de la mayoría de ellas, se agrupan alrededor de una reacción vivencial anormal, cuya sintomatología anómala en su intensidad y calidad surge como respuesta ante los diferentes y variados estímulos, ya sean individuales, familiares y o sociales, que lo desencadenan. La depresión neurótica: a partir de un factor desencadenante, la sintomatología se instala sobre un terreno neurótico predisponente, que al conjugarse entre sí potencia sus componentes, generando un complejo sintomático compuesto por la sintomatología depresiva y neurótica acorde a la forma clínica que la sustenta, llámese fóbica, histérica, de angustia o obsesiva compulsiva. Generalmente se inician a partir de factores situacionales displacenteros, vivenciados intensa y desmesuradamente por el sujeto, llamada reacción vivencial anormal, a veces al margen de la gravedad del factor causal desencadenante, movilizando en su dinámica sentimientos de tristeza y pesadumbre, que irrumpen en la estructura neurótica original, desequilibrándola en sus componentes hasta el devenir secundario y progresivamente en un estado de consolidación de la sintomatología depresiva. Es dable señalar que para muchos autores la diferencia sustancial entre una depresión neurótica y la reactiva se encuentra en el mayor o menor coeficiente de reactividad o de neurosis que presenta el individuo. Es decir, a menor terreno neurótico, mayor será la incidencia de factores reactivos en su producción. La sintomatología. Existe una sintomatología genérica a la mayoría de los trastornos neuróticos y otra ligada a los trastornos del humor que caracterizan a la depresión neurótica. La sintomatología general: sobresalen los síntomas somáticos sin un correlato orgánico vivenciado con suma intensidad y que casi siempre dominan el cuadro clínico, motivo por el cual se tiende a consultar a otras especialidades de la medicina antes que las disciplinas especializadas en el estudio de la mente. La astenia, íntimamente vinculada a la ansiedad psicógena, es uno de los síntomas iniciales más relevantes de la depresión neurótica. Se caracteriza por una fatiga psíquica que se la distingue del cansancio orgánico por ausencia de una enfermedad orgánica que la desencadene, no desaparecer o disminuir su intensidad con el descanso físico, surgir con mayor intensidad a la mañana, que es la pesadumbre y angustia anticipatoria al despertarse por los compromisos a asumir, y calmándose muchas veces a la noche, el sueño como reparación evitativa y negadora de la realidad, aliviarse ante la actividad física, correr paralela a las fluctuaciones del humor, ceder con ansiolíticos y ante la resolución de los conflictos. El trastorno del sueño es otro de los síntomas que muchas veces, junto con la astenia, antecede a los trastornos del humor. Se diferencia de la depresión mayor, donde el insomnio es permanente. El trastorno del sueño es preferentemente de conciliación, relacionado a la creencia de no poder controlar la actividad psíquica durante el sueño, muchas veces simbólicamente emparentado con el temor a la muerte. Trastorno de la alimentación.
como la poca alimentación o la bulimia. Acompaña las fluctuaciones de la ansiedad, coexistiendo con varios trastornos digestivos, generalmente focalizados en disturbios hepáticos o intestinales, que no presentan, salvo en el imaginario del enfermo, las características vitales presentes en la depresión mayor. También se comprueban disturbios sexuales, funcionales, relacionados al periodo menstrual y al libido, como reglas dolorosas e impotencia o frigidez. Se pueden observar diversos trastornos somáticos, como los relacionados a síntomas neurológicos, subjetivados en la esfera motora, sensorial o sensitiva, llámeles cefaleas, parestesias, vértigos, acúfenos, sentimientos de irrealidad, de extrañeza, etc., así como síntomas cardiovasculares, como taquicardia, hipo o hipertensión arterial. Lo que en realidad importa para el diagnóstico diferencial con la depresión mayor o melancolía, más aún cuando los síntomas neuróticos no son muy evidentes, son los trastornos psicopatológicos de la esfera afectiva, donde el hallazgo de sus síntomas facilitará la aplicación terapéutica adecuada a cada una de ellas. Los trastornos del humor. La angustia, como emoción primaria, se encuentra en la depresión neurótica, acompañada de síntomas neurovegetativos de diversa naturaleza, expresándose a nivel vivencial con dramatismo y teatralidad, a diferencia de la melancolía, donde la angustia es marcadamente visceral, expresada como un dolor sórdido, opresivo y mortificante que invade toda la persona. La culpa en el neurótico es generalmente proyectada a terceros, culpando a otros de la situación depresiva padecida, y si se llega a culparse, será con exageración y sin el delirio de autoacusación. El melancólico jamás culpará a otros del supuesto daño causado. Él será el único responsable y culpable de todas las desgracias, propias y ajenas. La tristeza del humor en el neurótico se expresa más intelectualmente que físicamente, siendo en el melancólico igual que la angustia vivenciada visceralmente, una tristeza vital. El suicidio. La alternativa de suicidio al neurótico tiende a una dramática puesta en escena con el fin de pedir ayuda o para resolver conflictos subyacentes que lo abruman. En el melancólico es un artículo de fe, pronto a llevarse a cabo, impulsado por las ideas delirantes de autoculpabilidad y de expiación, cuyo ritual sorprende no por las puestas en escena, sino por su fría y dramática ejecución. La depresión reactiva se caracteriza por la irrupción de un factor desencadenante sobre una personalidad tendiente a lo normal, aunque también se señala que podría existir una cierta predisposición personal. La depresión por agotamiento, llamada depresión de los ejecutivos, se caracteriza por una sintomatología depresiva que surge ante permanentes situaciones de estrés. Depresión por ingesta de psicofármacos. Algunos psicofármacos por sí mismos y administrados durante largo tiempo tienden a generar cuadros leves de depresión. La depresión sintomática de una enfermedad grave es aquella que se produce secundariamente a enfermedades somáticas graves, generalmente de larga duración. La depresión puerperal es la que aparece en forma insidiosa a partir de la segunda o tercera semana del puerperio, evolucionando con lentitud en semanas o meses hasta su meseta o mejoría. En conclusión, es menester que recordar el diagnóstico diferencial entre depresión mayor o melancolía y otros estados depresivos se sustenta fundamentalmente en la presencia o no de las ideas delirantes de culpabilidad y de expiación. La expiación como elemento de idea de culpa
que genera las ideas de suicidio. Bueno, hemos tratado de dar un acercamiento a las distintas formas de depresión, desde la depresión mayor a las depresiones más simples, que requieren un buen diagnóstico para hacer un tratamiento adecuado y una rápida recuperación. Buenas noches y muchas gracias por haber compartido el espacio.